Bien, Mesdames, Messieurs, chers collègues, absents et présents, s'il n'y a pas de modification, le projet d'ordre du jour de... Los intérpretes de cabina española lo lamentamos, pero al no recibir imagen no podemos interpretar. Según la nota de los cuestores sobre las condiciones de trabajo de los intérpretes, al no recibir imagen no podremos trabajar. Lo sentimos mucho. Internet. Nous avons aujourd'hui, merci à eux, des interprètes en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, suédois, hongrois, polonais et roumain, ainsi qu'en turc pour notre premier point sur l'Azerbaïdjan. Vous le savez, mais je vous le rappelle, les interprètes sont tributaires de la qualité du son et de l'image pour pouvoir relayer les idées des participants à distance. Les interventions par téléphone et les interactions en mode audio uniquement ne seront donc pas interprétées. Le port du masque est obligatoire en permanence. Repetimos este mensaje que Cabina Española quisiera informarles amablemente que según la nota de cuestores, al no poder recibir imagen en nuestra cabina ni en nuestra sala, no podremos interpretar. Lo sentimos mucho. Hay un problema técnico, esperemos que se pueda resolver rápidamente. Lors de la réunion des coordinateurs de la commission droit du 27 janvier 2022 a été mis en ligne sur la page web de la commission droit avec tous les autres documents de la réunion. Ceux-ci seront joints au procès-verbal de la réunion de ce jour. S'il n'y a pas d'objection, les décisions sont réputées approuvées. Je ne vois ni n'entends d'objection. Les décisions sont donc non plus réputées approuvées, mais approuvées. Nous allons commencer nos travaux par un échange de vues sur l'Azerbaïdjan qui est organisé conjointement avec la commission spéciale ING pour ingérence. Notre dernier échange de vues sur ce pays, vous devez vous en souvenir, a eu lieu le 17 juin 2021, lorsque nous avions discuté, dans le cadre du suivi du dialogue UE-Azerbaïdjan sur les droits de l'homme, de la détérioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays, en présence de Leyla Yunus, lauréate du prix Sakharov 2014, et d'autres représentants de la société civile. L'échange de vues d'aujourd'hui a lieu à l'initiative de la commission ING et se concentre sur deux éléments particulièrement importants. D'une part, la stratégie de lobbying et, pardonnez-moi de ce gros mot, de corruption, surnommée diplomatie du caviar, utilisée par le régime azerbaïdjanais à l'encontre de responsables occidentaux, y compris européens, et d'employés d'organisations internationales, afin d'acheter leur bienveillance, il y a des choses qu'on n'aime pas dire, mais enfin, afin d'acheter leur bienveillance, et d'autre part les attaques contre les voix dissidentes et les défenseurs des droits de l'homme azerbaïdjanais au sein de l'Union européenne, comme dans le cas de M. Mirzali qui interviendra aujourd'hui. Cette diplomatie du caviar et ces attaques ont en commun un seul et unique objectif, faire taire toute critique internationale à l'égard du régime et cacher à la fois un bilan désastreux en matière de respect des droits de l'homme en Azerbaïdjan, ainsi que la corruption et la mainmise du régime sur l'État. Il est à noter que l'Azerbaïdjan se situe à la 146e place sur 167 dans l'indice de démocratie de l'Economist Intelligence Unit et à la 160e sur 180 dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Pas un très beau bilan. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté, je cite, un schéma troublant d'arrestations et de détentions arbitraires de détracteurs du gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l'homme. Quant aux ONG indépendantes, elles répertorient plus de 100 prisonniers politiques dans un pays qui n'est pas quand même le plus étendu du monde. Nous avons aujourd'hui avec nous 4 intervenants et le service d'action extérieure. Nous entendrons M. John Dalhuisen, chercheur principal à European Stability Initiative, qui a joué un rôle déterminant dans la découverte des pratiques de la diplomatie du caviar par le régime azerbaïdjanais. Nous poursuivrons avec une intervention de M. Arif Mamadov, ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan
auprès de l'UE, que je salue dans la salle, et du Conseil de l'Europe, qui a accepté de donner un témoignage personnel sur les méthodes utilisées par le gouvernement azerbaïdjanais pour s'immiscer dans les travaux des institutions occidentales et manipuler leurs décisions politiques. Il sera suivi par M. Mohammad Mirzali, qui dirige un blog vidéo critique du gouvernement. Il vit actuellement en France et a été violemment agressé à plusieurs reprises l'année dernière. Enfin, nous entendrons Madame Jeanne Cavelier, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale de Reporters sans frontières, qui suit de près les cas de journalistes et blogueurs agressés et persécutés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Azerbaïdjan. Monsieur Richard Tibel, chef de la division partenariat oriental relations bilatérales au SEAE, clôturera le panel en tant que dernier intervenant. Avant de donner, est-ce que Monsieur Glucksmann est parmi nous maintenant? Oui, parfait. Très bien. Avant de donner la parole à nos invités, permettez-moi donc de souhaiter la bienvenue au président de la commission INGE, mon ami Raphaël Glucksmann, qui est aujourd'hui, bien qu'à distance, mon co-président. Raphaël, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Guetta. Et merci à la commission droit, aux commissions droit de co-organiser avec la commission INGE cette réunion extrêmement importante sur l'Azerbaïdjan. Importante parce que si tout au long de nos travaux, nous avons principalement croisé sur notre chemin les régimes russes et chinois quand il s'agit d'ingérence dans les processus démocratiques européens, eh bien la Russie et la Chine ne sont pas les seuls. Et il y a d'autres régimes autoritaires qui s'ingèrent dans les affaires des démocraties européennes. La manière de faire peut être différente, les objectifs peuvent être différents. Par exemple, la Russie de Vladimir Poutine cherche à déstabiliser nos démocraties en soutenant des mouvements extrémistes, par exemple, et en encourageant la remise en cause des institutions en Europe. Mais ce n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan. Mais quand bien même ce n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan, les processus enclenchés signifient la même chose, le mépris de notre souveraineté. Et quand un régime autoritaire achète, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, des hauts dignitaires européens. Souvenez-vous du cas de Monsieur Volonté du PPE, du Conseil de l'Europe, qui vient d'être condamné pour corruption, mais c'est absolument pas un cas isolé. Quand des régimes autoritaires achètent des dignitaires européens ou continuent à pourchasser leurs opposants, y compris en utilisant la violence physique, alors même que ces opposants ont obtenu le statut de réfugiés sur notre territoire, eh bien, ils font preuve d'un mépris souverain pour notre souveraineté européenne. Et il s'agit enfin de répondre à ces ingérences, de répondre à ces violences, de répondre à ces agressions et de faire respecter en réalité la dignité de nos institutions et de nos pays. Donc c'est pour ça que je trouve que cette réunion tombe à point nommé, que c'est une réunion extrêmement importante aussi parce que elle permettra de souligner le rôle clé joué par les think tanks, les journalistes d'investigation ou les opposants eux-mêmes dans la dénonciation de ces ingérences, parce que, eh bien oui, trop souvent, nos institutions publiques, nos dirigeants politiques ont fermé les yeux en fait sur ce type d'ingérence pour ne pas se mettre à mal avec un régime avec lequel ils voulaient par ailleurs des relations. Et donc c'est la société civile européenne et la société civile azerbaïdjanaise qui ont permis de mettre en lumière les agissements du régime de Bakou, et c'est aussi à travers cette réunion un moyen de leur rendre hommage, mais je ne voudrais pas leur voler plus de temps. Cher Bernard, la parole est à vous et à eux surtout. Excusez-moi. Merci Raphaël, et je vais donc donner la parole à la rapporteure permanente sur l'Azerbaïdjan de la Commission des Affaires étrangères, Madame Zovko. Madame Zovko, la parole est à vous, the floor is yours. Non, elle n'est pas là? Ah ah! Alors, nous allons donc donner la parole, s'il est là, à Monsieur Daluisen. Il est là. Parfait. Monsieur Daluisen, the floor is yours. La parole est à vous.
Good afternoon. Good afternoon, everyone. Thank you very much for this invitation. I will try to speak very briefly about what is caviar diplomacy, and other speakers following me, very excellent speakers, will be able to fill in more on the current situation in Azerbaijan and the legacy of this policy, the strategy of the Azeri regime still today. As Mr. Grotsman pointed out, on the 11th of January 2021, Luca Volonté, the Italian senator, longtime Christian Democrat, was convicted to 4 years in prison for receiving a bribe of 500,000 euros from the Azeri government, from a fellow member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, to influence votes in that forum. Over a 2-year period, he received a total of over 2 million euros and distributed that freely to friends whose votes he was also seeking to influence. Mr. Volonté is today the only person, the single serious casualty of Azerbaijan's spectacularly successful caviar diplomacy. Now, what was it? And caviar diplomacy was the name that we at the European Stability Initiative gave to an extensive, centrally organized campaign by the Azeri government to influence initially particularly international election monitoring and subsequently reporting in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. It consisted of giving gifts, caviar, carpets, trips, small amounts of cash, occasionally very large amounts of cash, to MPs from countries across Europe and from all political groups. When did this strategy begin? Probably immediately on Azerbaijan's accession to the Council of Europe in 2001. Possibly even earlier. It was certainly producing results by the mid-2000s, and the complimentary remarks being passed by MPs on clearly fraudulent elections in the mid-2000s. We at the European Stability Initiative really began to notice this around 2008, 2009, when we realized the situation in Azerbaijan was clearly deteriorating, and yet international reporting, particularly in the Council of Europe and its Parliamentary Assembly, was painting an ever rosier picture of the situation in Azerbaijan. And how could this be so? And that's when we began really scratching around this. I think by 2010, the Azeri government was already very influential within the Parliamentary Assembly. It was able to influence key appointments. It had friends in the chair of the European Parliamentary, the EPP group, Luca Volonté. Jordi Xuclà, the Spanish Liberal, was chair of the Liberal group. And in 2010, it secured the appointments of the rapporteurs on Azerbaijan, Pedro Agramunt, the Spanish senator from the Partido Popular, and Josep Grech, a Maltese Labour Party MP. We published our first report in 2012, outlining quite schematically at that stage what we thought the central problem was, pointing to the discrepancy in the reports from the ground, and as these were being reported on by Council of Europe officials, and PACE, and we were roundly ignored. We were ignored as the influence of this group within the Parliamentary Assembly was getting bigger and bigger, and it really reached its apogee in 2013 when, with the collusion of, by that stage, a very large number of PACE members, directly or indirectly on what one might call the payroll, voted down a resolution on political prisoners in Azerbaijan at a time at which their number was clearly and manifestly growing, as reported by a multitude of domestic NGOs and activists and international ones also. We then published a second report in November 2016, and thanks largely to the political activism of a very small group initially of PACE members,
bringing this to light, taking up our concerns. The Parliamentary Assembly commissioned an investigation in April 2017. The president of the Parliamentary Assembly, by that time Mr. Agramunt himself, was forced to resign. And in April 2018, the independent investigation published a report that largely echoed our findings. The reaction, however, was mild, to say the least. 13 former Parliamentary Assembly members were barred from ever entering the Council of Europe again. 4 existing ones had their rights to participate in Parliamentary Assembly procedures somewhat limited. A new code of conduct was con un nuevo código de conducta mucho mejor. Ninguna consecuencia para la delegación azerí y poquísimas consecuencias para los diputados implicados en el escándalo. Hubo algunas investigaciones en Bélgica, ninguna en España, ninguna en el Reino Unido, tampoco en Francia ni en Malta, tampoco en muchísimos otros países donde había muchas sospechas fundadas. Además, a mediados del año 2020, hubo algunas investigaciones en contra de 3 diputados alemanes, donde se dio cierto seguimiento a ese escándalo, aunque de manera un poco retrasada. De manera general y a nivel de la representación de los estados, Azerbaiyán no tuvo ninguna consecuencias, absolutamente ninguna. Entonces, nos preguntamos, ¿esto cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ocurrir? Por una parte, la indiferencia general de los partidos políticos, los eventos en Estrasburgo y las actividades de algunos diputados de menor rango. Luego otro factor que fueron los cálculos geopolíticos, seguido por algunos países miembros del Consejo de Europa más antiguos. Y la estrategia era más bien de estar dentro y no fuera. El mecanismo, la educación que se podía ofrecer, todo eso iba a aportar a la mejora de la situación del país. La narrativa que se defiende de que Azerbaiyán iba a poder mejorar sus condiciones, pues contó con un caldo de cultivo muy próspero. Es una retórica de un establecimiento político o de una clase política más amplia. Una lógica que volvió a repetirse en cuanto a Rusia, cuando se retiró de la Asamblea Parlamentaria después de la anexión de Crimea, cuando se suspendió brevemente su derecho de voto. Después se le volvió a invitar. Con, además, el mensaje de que en el futuro no habría sanciones tampoco. ¿Cuál es el mensaje, entonces, de esta diplomacia caviar? Interrumpe el presidente. Es usted nuestro invitado. Aún así, le ruego que acabe con su presentación. Bueno, se trata de una institución debilitada crónicamente, con efecto dominó sobre la eficacia de los mecanismos más amplios, sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no está consiguiendo afirmarse en países donde realmente se tiene que afirmar. ¿Cuál es la conclusión de esta saga? Pues bien, no es suficiente que las instituciones europeas, los diputados europeos defiendan sus valores, tienen que defender sus instituciones y los mecanismos para defender sus valores. Y esto es lo que se ha quedado un poco corto. Gracias por haberme dado este tiempo. Gracias a usted. No sé si está la señora Zovko ya. ¿No va a estar con nosotros hoy? Vaya, una lástima. Daría entonces la palabra al señor Mamadov por tiempo de 7 minutos. He sido generoso con el orador anterior, lo siento, pero en su caso no lo seré tanto. Muchas gracias, señor presidente, señorías.
miembros de la Secretaría, en primer lugar me gustaría dar las gracias por invitarme a esta comisión especial sobre la injerencia exterior. Y como ya ha señalado usted, he sido miembro del Consejo de Europa hasta el 2012, un periodo de 4 años, y después del escándalo de corrupción se me empezó a conocer más como denunciante en el Consejo de Europa. Se trata de la conexión Caviar. Arte, la RTBF y otra cadena recibieron 3 premios, un festival internacional de documentales. También obtuvo el premio como la Palma de Primavera. Esa diplomacia caviar se convirtió en sinónimo de sobornos a los parlamentarios europeos y políticos europeos. En el informe se dice que el objetivo era reducir el impacto de las malas cifras de derechos humanos en Azerbaiyán, pero en realidad tenía objetivos que iban más allá de injerencia e infiltración dentro de las estructuras de las democracias occidentales y sus instituciones. En 2001, Azerbaiyán se unió al Consejo de Europa. La sociedad civil y la oposición, todos creyeron que Azerbaiyán podría beneficiarse de esos valores europeos. Pero en realidad lo que ocurrió es que se impusieron los valores de corrupción dentro de la democracia o las instituciones paneuropeas. Hubo investigaciones, como ya han dicho oradores anteriores, hubo castigos a Luca Balonte, como ya han dicho otros, pero por lo general las cuentas estaban bien llenas, los bolsillos bien llenos de algunos personajes, pero no hubo grandes consecuencias. Yo estuve presente en el Tribunal de Milán cuando se sentenció a Luca de Balante. La sala estaba llena de defensores del señor Luca Balante. Yo pregunté, ¿pero quién es esta gente? Bueno, eran letrados, abogados de Luca Balante, pero sabíamos perfectamente que era el gobierno azerí que les pagaba. Imagínense, esa es la realidad. Probablemente ha sido la interferencia más escandalosa en la institución del Consejo de Europa. Vemos que el Consejo de Europa todavía no ha podido recuperarse y las mismas personas van al mismo edificio, los mismos jefes de delegación, la mayoría de los miembros son los mismos, la delegación rusa, etcétera, etcétera. Recientemente saben ustedes que las agencias, la Agencia Nacional del Crimen, pudo saber que un miembro del Parlamento azerí era copresidente de la Comisión de Cooperación del Consejo de Europa e hizo llegar unas sumas ingentes al Reino Unido y es copresidente de la Comisión Mixta Unión Europea-Azerbaiyán. El lunes el tribunal decidió que el señor Feyzid había falsificado junto con su familia un importe superior a 5 millones de libras y había recogido ese dinero y lo tenía en diferentes bancos, en diferentes cuentas bancarias. Cuando presenté el régimen de Azerbaiyán en el Consejo de Europa, todas las puertas estaban abiertas. Fue recibido con alfombra roja, todo el mundo encantado de verme, señor embajador, adelante. Pero una vez que empecé a hablar de la corrupción, empecé a hablar de estos regímenes de dinero sucio, blanqueado, después de esto me convertí prácticamente en una persona non grata. Nadie quería mi presencia. Había gente encantada de verme antes que de repente
hacía la vista gorda para no verme, para no encontrarse conmigo. Por parte del gobierno azerí era comprensible, pero eran personas de la Secretaría del Consejo Europa las que se comportaban así, personas que llevaba años conociendo. Desde hacía más de 6 años yo presidía reuniones muy importantes y me sorprendió muchísimo por qué las instituciones paneuropeas o el Consejo de Europa, por ejemplo, por qué este enfado por parte de esta institución, por qué dejaron de hablar conmigo. Con este informe, en 2012, pues probablemente no, si no hubiera presentado ese informe, toda esta historia no se habría desarrollado, ni habrían salido todos los detalles a la luz. Luca Valonte, tenemos este caso, pero tenemos también un gran escándalo en Malta. Daphne Galicia, que fue asesinada, y los asesinos probablemente están relacionados con empresas en Azerbaiyán o de Azerbaiyán. Hay investigaciones en curso sobre el asesinato de Daphne Galicia. Pero hay dudas. No se sabe si su asesinato fue encargado por algunos círculos, incluso azeríes. Ella estaba investigando un caso muy conocido del Banco Pilatus. Había miles de millones de fondos en bancos en Malta que estaba comprando gas por un precio superior a una empresa determinada, por un precio bastante superior al precio que vendían otras empresas. Joseph Muscat, miembros del gabinete, ministros, otros estaban implicados en este asunto. ¿Pero qué ha cambiado? Nada, absolutamente nada. Desafortunadamente, la Comisión Europea y el SEAE, la delegación en Azerbaiyán, han hecho la vista gorda a todo lo que está ocurriendo en Azerbaiyán. Había torturas, ha habido incluso golpes propinados a determinadas personas. Un dinero sucio que estaba también empañando muchas otras cosas en Azerbaiyán, muchos otros ámbitos políticos. Hemos visto hace poco la visita de un comisario a Azerbaiyán. Nos alegra muchísimo que haya funcionarios europeos que se desplacen a Azerbaiyán. Queremos que haya relaciones con Europa, pero desafortunadamente no. La promesa fue de hacer una inversión de 2.000 millones en Azerbaiyán, pero había 3.000 millones que se habían blanqueado en Europa. Y ahora la Unión Europea va a dar 2.000 millones más para que pueda acabar en manos de algunos funcionarios europeos. Y acabo ya. Hemos visto que estos regímenes corruptos trabajan codo con codo, utilizan los mismos regímenes, los mismos bancos, Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, otros países, utilizan las mismas empresas offshore, las mismas cuentas, hacen transferencias incluso entre las cuentas, En uno de los casos se hizo una transferencia de varios miles de millones de euros bajo la mirada del primer ministro que era responsable de la entrega de armas a Azerbaiyán. Hay dictaduras que están creando también un bloque, están trabajando juntos en cooperación con estos mismos regímenes, son agresivos y desafortunadamente a menudo vemos que Europa lo único que hace es retirarse ante estas agresiones, ante la distribución de dinero sucio, ante los robos, pero las cosas no han ido a mejor, nada ha cambiado para mejor. Y creo que la Comisión Especial de Injerencia Exterior es una comisión muy importante, probablemente
que es como el Consejo de Europa, un órgano independiente de investigación, pero si no limpiamos esta institución de estas infiltraciones, no solamente se trata del blanqueo de capitales y corrupción, se trata de perjudicar y de destruir las democracias europeas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, señor Mammadov, por este testimonio aterrador. Gracias por su valor. Quisiera dar la palabra al señor Mirzali. No sé si está con nosotros. ¿Está con nosotros? Señor Mirzali, a ver, un momento. ¿Va a intervenir en turco si no me equivoco? Bien, adelante. Ettiğiniz için teşekkür ederim. Bayanlar ve baylar, Aliyev rejimi Muchas gracias por darme la palabra. Aliyev rejim es cada vez más cruel. Había opresión anteriormente en el país, pero ahora se dirige también a otros opositores en otros lugares del mundo. Yo soy disidente. Me llamo Mohamed Mirzali. El régimen azerí se está fijando en mí, aunque en el fondo yo no opero allí. Hay espías que me están pidiendo que cierre mis cuentas, están también chantajeando a mi hermana utilizando fotos delicadas. Ella vive en Georgia junto con su hija, pero desafortunadamente Georgia no es un país seguro para los refugiados de Azerbaiyán. Georgia es un país muy peligroso para los azerbaiyanos. Hace poco un funcionario azerí buscó refugio en Georgia y fue secuestrado. Les pido que me ayuden a llevar a mi hermana a Francia, donde vivo yo ahora. Mi familia y yo estamos en una situación francamente difícil. También hubo otro disidente famoso que fue chantajeado utilizando algunos vídeos obscenos. También se le exigió que cerrara todas sus cuentas online. Ahora se dice que la Unión va a dar 2.000 millones de euros a Azerbaiyán. Pero pregúntense en qué va a gastar el gobierno azerí este importe. La mitad de ese dinero irá a parar a los bolsillos de los funcionarios azerbaiyanos. ¿Quién va a velar por la transparencia de cómo se va a gastar ese dinero? El gobierno de Azerbaiyán ganó 160 millones de euros en gas, en ingresos de gas. El gobierno ha utilizado por su propia cuenta la mitad de los fondos. Los disidentes están encarcelados en Azerbaiyán, son sometidos a torturas y hay una cultura de impunidad. La Constitución está en conflicto directo con los valores de la Unión Europea. Una enmienda reciente a la ley sobre la libertad de prensa viola completamente los valores europeos. Hay 1.000 blogueros y disidentes azerbaiyanos han sido perseguidos, rastreados con un software israelí. Desafortunadamente, este ataque a los disidentes azeríes se está tratando en el Consejo de Europa, pero no hay resultado concreto que quepa esperarse. Conocerán también el asesinato de Daphne Azagi, vinculado a algunas empresas públicas de Azerbaiyán. Aliyev ha cometido crímenes con el pretexto de proteger al pueblo azerí. No hagan la vista gorda ante estas atrocidades, se lo pedimos. Estamos siendo el blanco, el punto de mira del gobierno azerí porque estamos dando voz al pueblo. No tenemos mucho
poder. Yo trabajé haciendo pizzas de día y hacía mi blog por la noche. No puedo ser ya la voz de ningún disidente. No hay apoyo financiero por parte de ninguna institución europea. Nadie puede ofrecernos seguridad. Antes había miles de blogueros, pero ahora quedamos solo 5 o 6. Por favor, no ofrezcan 2.000 millones de inversiones a Azerbaiyán. No lo hagan. El SEAE, Servicio Europeo de Acción Exterior, ofreció ayuda financiera, o estaba planeando hacerlo, a la sociedad civil en Azerbaiyán. Por favor, alienten al SEAE, convénzanlo para dar ese apoyo a la sociedad civil en Azerbaiyán y no al gobierno. La sociedad civil en Azerbaiyán creen que la atención se va a fijar solamente en el gas y en el petróleo. Ahí están los intereses. Y pedimos que tengan en cuenta también los derechos fundamentales y la libertad de expresión en Azerbaiyán. Algunas personas han sido detenidas y llevadas a la cárcel simplemente por haber expresado su opinión hace poco. Si tienen preguntas, estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Merci, Monsieur Mirzeli, pour ce tableau Muchísimas gracias. affligeant de la situation. Muchas gracias por presentarnos este cuadro que refleja muy bien la situación de su país. Y ahora quisiera darle la palabra a la señora Jeanne Cavalier, jefe de la sección de Europa Oriental y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras. ¿Si está en línea, señora? Sí, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias. Como ustedes saben, Azerbaiyán ocupa el 167 lugar dentro de los 180 de clasificación de la libertad de la prensa que ha establecido Reporteros Sin Fronteras. La mayor parte de los sitios están bloqueados, los periodistas trabajan con obstáculos, con cualquier pretexto se les encarcela o se les somete a tortura, están sometidos a amenazas, chantajes, violencias. La justicia depende del poder y da total impunidad a los crímenes cometidos contra los periodistas como el Marasenov, que fue asesinado con 7 balazos por haberse ocupado de las cuestiones de corrupción. Y el gobierno sigue intentando controlar la información, como lo hemos visto recientemente con las enmiendas, con las leyes sobre los medios de comunicación adoptadas por el Parlamento el 30 de diciembre. Debido a este hostigamiento y al riesgo que corren por sus vidas los periodistas, los opositores han tenido que irse del país en los últimos 10 años y muchos han encontrado refugio en Europa. Desgraciadamente, el presidente Ilham Aliyev con su gobierno autoritario exporta su actitud en contra de la prensa y la libertad de libertad de expresión. En el centro de Nantes, un periodista azerbaiyaní fue atacado. Sus agresores querían cortarle la lengua por sus declaraciones. Y eso como luego de un ataque por arma de fuego y amenazas telefónicas. Esta violencia de la que sufrió Mahmad no es un caso aislado, porque estas agresiones parecen estar coordinadas. Y voy a dar un ejemplo. El 29 de enero de 2020, Kabil Mavados, otro videoglobero en Alemania, fue golpeado por varios desconocidos que utilizaron gas lacrimógeno. Y en Estados Unidos, Sevich Osman Kisic tuvo
su coche atacado, le destruyeron los neumáticos y al mismo día también otro periodista sufrió un robo de su teléfono móvil y luego ataques en las redes sociales. La mayor parte de los periodistas y blogueros en el exilio reciben o han recibido mensajes para que se callen. Otro método, cuando no funciona este, es el denigrarlos en los medios de comunicación públicos. Los periodistas en el exilio son presentados como traidores y el gobierno utiliza conversaciones privadas, fotos de sus propios teléfonos que son íntimas, con una vigilancia ilegal por parte del Estado. Sevish Osman Kisi fue víctima también de un chantaje por sex tape, que es algo que se usa mucho contra las mujeres, las periodistas o las que son cercanas a los periodistas, para cubrir de oprobio a sus familias. El director general de Real TV, que fue el autor del chantaje, quería que ella cerrase su medio de comunicación y pidiese disculpas al presidente. Por otro lado, el gobierno tampoco vacila en atacar a los familiares que se quedaron en el país. Ghalim Al-Said tuvo 2 de sus parientes detenidos por tráfico de drogas en un proceso completamente falso, y esto no es una excepción. Turkel Asertürk, su colega, que vive en Países Bajos, sufrió el mismo tipo de presiones con una cadena de televisión de Berlín, y la policía no vacila en detener e interrogar incluso a personas mayores o enfermas que son de la familia de estos disidentes y piden que el periodista o el videobloguero sea renegado de su familia en forma oficial. Esta es una forma de obstaculizar el trabajo de los periodistas, reduciendo sus medios, sus recursos, haciendo una encuesta en el país de exilio o inscribiéndolos en la lista roja de Interpol. Fuera de Europa, las autoridades de Azerbaiyán no se molestan ni siquiera en una solicitud de extradición. Los periodistas de investigación sobre corrupción y nepotismo, como Abdan Netarki, fueron detenidos, secuestrados, como en su caso en Jordania, y luego finalmente, después de estar encarcelado, expulsado a Alemania. Estos ataques periódicos que tienen por objeto intimidar a los periodistas independientes y a cualquiera que critique al régimen van en contra de los compromisos internacionales de Azerbaiyán, y las autoridades europeas deberían impedir que esta cultura de impunidad siga adelante en sus territorios. Muchísimas gracias, señora Cavalier. Y ahora voy a darle la palabra al señor Richard Tibel, jefe del Servicio de Acción Exterior. Señor Tibel, ¿está usted en línea? Sí, perfecto. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, por la oportunidad de participar en este debate. Los oradores anteriores han hecho unas declaraciones muy poderosas. Permítanme decir que el imperio de la ley y los valores y los derechos fundamentales están en el corazón de nuestras relaciones con Azerbaiyán, tal y como se establece en un documento de prioridades que recientemente se ha extendido y que se debatió en junio del año pasado. Ahora mismo tenemos un diálogo abierto a partir del Comité de la UE Azerbaiyán sobre temas como la justicia, los derechos humanos o la democracia. Y en el marco de este diálogo hemos podido destacar muchos asuntos, muchos de los que hoy se han mencionado. Además, tenemos un representante especial de derechos humanos, el señor Gilmore, que forma parte de este diálogo y también participa en esta reunión. La situación es preocupante. No hemos visto en los últimos años mejoras, en particular en lo relativo a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, de prensa y en cuanto a los defensores de derechos humanos. Actualmente estamos negociando un nuevo acuerdo marco con Azerbaiyán, donde los derechos humanos fundamentales y el imperio de la ley serán pilares clave.
y queremos que se confiera un papel fundamental a la sociedad civil en la aplicación de este acuerdo marco. Efectivamente, nosotros estamos dispuestos a dar apoyo a la sociedad civil. Azerbaiyán, por su parte, ha impuesto restricciones. Y estas, pues, limitan en cierto modo el apoyo que podemos otorgar a la sociedad civil. Ahora me gustaría mencionar algunos asuntos preocupantes. En primer lugar, el estado de la libertad de asociación. Se incluye el funcionamiento de la sociedad civil. Vemos que en Bakú se produjo un episodio muy preocupante. Se había celebrado una manifestación para protestar por las condiciones pésimas en que se encontraba una disidente manifestante, y estas protestas fueron reprimidas. Ahora mismo hay que hacer un seguimiento de estos sucesos. Se están utilizando prohibiciones de viaje, así como detenciones arbitrarias para detener a los periodistas, así como a los defensores. Actualmente, la sociedad civil tiene muy poco margen de maniobra, está muy restringida en su acción, y esto ha dado lugar a que cada vez haya menos ONGs que cumplen los requisitos necesarios impuestos por Azerbaiyán para estar en el registro. ¿Qué hay de la libertad de prensa? Este es uno de los asuntos que más nos preocupa. Tenemos que reforzar la libertad de prensa, en particular la seguridad de determinados periodistas. Esto debe de ser una de las prioridades para la Unión Europea y también para los periodistas que operan en línea. Se está utilizando la ley penal para silenciar a actores políticos, lo cual es preocupante, como ha mencionado uno de nuestros oradores anteriores. Y nosotros seguiremos de cerca todas estas actividades. Recientemente se nos ha avisado que se ha aprobado en este país una nueva ley de medios que se ha adoptado sin consulta a los medios de comunicación. La adoptó el Parlamento el día 30 de diciembre. Nosotros creemos que esta ley tiene que estar en concordancia con las leyes internacionales en lo relativo a la libertad de prensa y la libertad de asociación. Y seguiremos defendiendo esto. Hay una nueva agencia de medios que se ha establecido como parte de las reformas del gobierno. Vamos a hacer un seguimiento muy estrecho para ver cómo funciona, cómo se desarrolla esto. Bien, hay otro asunto transversal que nos preocupa mucho. Es el asunto de los abogados que representan a representantes de la sociedad civil y que están envueltos en casos de derechos humanos. Vemos cómo estos abogados están perdiendo sistemáticamente su derecho de ejercer. Nosotros seguimos defendiendo la necesidad de procesos transparentes para que haya nuevos abogados que puedan colegiarse y para que no se expulse a los abogados. Bien, ahora me gustaría referirme al ranking en el índice de transparencia internacional en lo relativo a la percepción de la corrupción. Azerbaiyán ha bajado en 3 puestos. Ha pasado de puesto 129 a 129, según el índice que data de 2020. Nosotros estamos instando a Azerbaiyán a que adopte medidas legislativas y de otro tipo para reforzar sus órganos anticorrupción para luchar contra la corrupción y sobre todo con aquellos casos de un perfil destacado y que tienen que ver con miembros de la sociedad civil. Vamos a seguir informando sobre cómo se aplican las recomendaciones Greco. Hay algunos asuntos que vamos a seguir, por ejemplo, el establecimiento de un departamento para asuntos de confiscación. También vamos a poner a disposición una línea telefónica para denuncias y actualmente las autoridades en el país están trabajando en un sistema para emitir un tipo de declaraciones. Vamos a seguir trabajando en todos estos asuntos y seguiremos informando a medida que se apliquen estas medidas. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su declaración y si usted se puede quedar un momento con nosotros, quisiera hacerle un par de preguntas. Primero, de lo que usted
Usted dice, deduzco yo, que no cree usted que los 4 oradores que le han precedido en el uso de la palabra hayan exagerado en sus declaraciones y en sus descripciones de la situación, ¿verdad? Ah, on ne vous entend pas. No se le escucha, no ha prendido usted su micrófono. Voilà. Sí, bueno, no quería hacer un comentario muy específico al respecto, simplemente lo que decía es que algunos de los asuntos que han destacado los oradores anteriores están precisamente en nuestra agenda y estamos precisamente tratando esos asuntos en nuestro diálogo con nuestros asociados en Azerbaiyán. Ma deuxième question sera en... Comprendo. Mi segunda pregunta será aún más breve y más directa. ¿Qué medios de presión tiene a su disposición hoy en día la Unión Europea sobre Azerbaiyán? Bueno, pues fundamentalmente el poder de persuasión. Azerbaiyán quiere seguir siendo un socio estratégico de la Unión Europea, así que en nuestro diálogo social con los interlocutores azerbaiyanos hemos dejado claro algo. Hemos dicho que todos aquellos miembros de esta alianza oriental, decir que anualmente celebramos una cumbre, en diciembre pasado se celebró el aniversario de esta cumbre y en el marco de esta última reunión pues se suscribieron los acuerdos internacionales marco y el imperio de la ley. Por lo tanto, pues todos los países sujetos a este diálogo tienen que comprometerse. Luego tenemos el principio más es más, es decir, que vamos a tener relaciones más profundas con todos aquellos aliados que estén dispuestos a hacer reformas profundas. Y ello, pues, respetando los principios de la democracia y del imperio de la ley. También el cumplimiento de todos estos preceptos pues van a influenciar nuestro grado de financiación en el país. Je m'en voudrais de vous embarrasser. Yo no quiero ponerlo a usted en un brete, pero permítame que haga una tercera pregunta. ¿Se ha previsto o se está estudiando en el Servicio de Acción Exterior la posibilidad de ya no considerar a Azerbaiyán como un miembro de esta Alianza de Cooperación Oriental? Bueno, actualmente nuestros jefes de Estado y de Gobierno, según la estrategia adoptada en diciembre, declararon que querían seguir manteniendo esta alianza oriental con 6 estados miembros, junto con la Unión Europea. Dejaron claro que la Unión Europea también haría una diferenciación. Que se iba a considerar toda una serie de factores y entre ellos el compromiso de los países de esta alianza para con los derechos humanos y el imperio de la ley. En resumidas cuentas, Azerbaiyán de momento está dentro de esta alianza, pero los principios fundamentales forman parte fundamental de cómo pues nos relacionamos con estos estados. Ces 3 questions supplémentaires. Je vous remercie. Je vais donc maintenant donner la parole aux députés qui se sont inscrits pour les différents groupes, en commençant par notre collègue Kimpu Ropoulos de l'IPP, c'est-à-dire du PPE. Ingos Populopoulos, del PPE. ¿Está en línea? Ah, bueno. Entonces, ¿no tenemos conexión con él? No sabemos. Bien, bien. Entonces, no sabemos dónde está. Isabel Santos, del SND, ¿está con nosotros? Muy bien. Entonces, Isabel, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Tengo un problema con la imagen. Exactamente, no la vemos, señora. No se puede interpretar sin imagen. Settings icon on the top left corner of Interactio and press on your camera. You will be able to enable it. I'm pressing, but it's not happening. Okay, in that case, I will refresh your connection. Ok. Isabelle, ce que je vous propose à ce moment-là est peut-être de donner la parole à Nathalie Loiseau et de vous redonner la parole quand on aura pu rafraîchir, comme on dit, la communication. Voilà, on va faire comme ça. Donc, Nathalie Loiseau, la parole. Nathalie Loiseau. Sí, gracias, señor presidente. Y gracias por haber organizado esta reunión sobre Azerbaiyán, porque los testimonios que hemos escuchado demuestran lo importante que es tomar el pulso de lo que ocurre en este país y sobre todo lo que ocurre también en nuestros países con respecto a Azerbaiyán. Hace unos meses yo había propuesto una resolución de urgencia sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y el Parlamento Europeo no había abordado esta cuestión, y yo creo que lo que hacemos hoy justamente permite que nos demos cuenta de que esto representa un tema muy importante. Gracias a Reporteros Sin Fronteras por haber actuado como denunciantes, y por supuesto es muy importante lo que nos ha dicho Mahmoud Mizali, esto de que un refugiado sea amenazado y atacado por el estado del que ha huido, en el estado en el que ha sido acogido, es absolutamente inaceptable. Lo que le ha pasado es totalmente inaceptable, y sabemos que otras personas también tienen ese mismo tipo de problemas, de ataques o de amenazas. Y desgraciadamente es algo que se reproduce con mucha frecuencia en otros países de la Unión Europea cuando se trata también de la comunidad armenia. Señor Mammadov, usted hizo una pregunta muy interesante sobre los viajes del señor Varela y sobre los anuncios que él hace por aquí y por allá, de esto de apoyar esa colaboración con los países orientales, porque yo no voy a criticar esto, pero lo que nos gustaría es saber más qué es lo que él dice y qué tipo de diálogo tiene cuando viaja. A la vuelta de Ucrania, tuvo un encuentro personal con el presidente de Ucrania, y creo que el señor Varela tendría que venir aquí para una audiencia para decirnos cuál es ese diálogo que él mantiene con estos países del este y con y que tiene que ver con este tipo de preocupaciones. Yo creo que nosotros mantenemos un diálogo de seguridad con Azerbaiyán y para reforzar los medios de la ciberseguridad. Pero ahora que escucho esto, me pregunto si es realmente pertinente ese diálogo. No voy tan lejos como Bernard Guetta, como para decir si hay que mantener a Azerbaiyán en esa asociación de colaboración oriental, pero creo que nuestro Parlamento tiene que saber todavía mucho más sobre el tipo de diálogo que tenemos con el régimen de Bakú. Voy a dar quizás la palabra ahora al señor Tibels, si todavía está conectado. Señor Tibels, ¿está conectado? Sí. Señor Tibels, tiene usted la palabra. Si vous souhaitiez... Si quiere responder a lo que ha dicho la señora Loiseau. Y la señora Loiseau no debería confundir las preguntas con las afirmaciones, acoto. Señor Tibels, no, me parece que no está. ¿Está? Ah, bien. Bueno, si señor Tibels no está conectado, Isabel Santos parece que sí está conectada y podríamos entonces escucharla a ella y después pasar al señor Tibels. Isabel Santos, tiene usted la palabra. I don't know. I think that the problem with my camera is...
Seguimos sin tener imagen de la oradora y no podemos interpretar. No. Isabel, so you will speak English and that's it. I will speak English and no problem. Okay. No problem. I would like, first of all, to say hello to our guests, to greet them, especially Mr. Mamadov, that I don't saw for a long time, this COVID time period. And I would like to say some very brief things. First of all, the situation in Azerbaijan is not new. It's something that is occurring for a long time. We are talking about a kleptocratic and very corrupt and familiar-based political system that creates many problems along of the years with repression of oppositionists, journalists, and I remember very well the case that was already mentioned of Mrs. Ismailova, Khadija Ismailova. I remember very well many young oppositioners and activists, human rights activists and journalists as Emin Husseinov, Rasul Zafarov, and many others as Anar Mamadov. So I could do a very long list. Someone is trying to call me from the services? Please stop because I'm talking. It's not feasible. So I could be talking about a very long list of people that was persecuted during these long times, and the problem is that of course Azerbaijan is passing by the rainbow. Is like if we were not so attent of what is occurring as we are attent with what it is happening in Russia with Russia and China, but we have problems in other places as we are seeing in Azerbaijan, in Kazakhstan, and in many other countries, and we are seeing a link between these corrupt and dictator powers as Azerbaijan, Kazakhstan, Turkey, and don't forget the relation with Turkey, and what it is happening in Russia, Kazakhstan, Belarus, etc., etc., etc. So the problem is that very corrupt powers are corrupting European powers and are persecuting people that is fighting for freedom, and we are not doing what we needed to do. And in order to do what we need to do, I would like to ask to have the EU delegation in Azerbaijan coming to next meeting and giving to us an overview about what they are doing in the country and what is their dialogue with the country. What is the dialogue of EU delegation with Azerbaijan authorities? What they are doing in the country? Who they are supporting? The civil society? What kind of civil society? Those that are associations, NGOs that are supported by the regime, or those that are independent and are asking for freedom of expression, of freedom of assembly. I would like to know this. The other thing that I would Isabel, excuse me, but could you come to the conclusion now? Yes, I will conclude in 2 minutes. The other thing that I would like to 2 seconds, please, not 2 minutes. Is 2 seconds, of course. It's what is this dialogue between Mr. Varhel and Mr. Aliyev?
And the very interesting between comma, this interesting visit of Commissioner Kadri Simpson a few days ago to Azerbaijan and the dialogue that she had with Mr. Aliyev. I would like to know what commissioners and officials from you are doing in these dialogues and what style of dialogues they are having with the Azerbaijan authorities. Your point. I'm sorry. Monsieur Tibel, c'est en ligne maintenant? ¿El señor Tibel está conectado ahora? ¿Otra vez? Sí, sigo aquí conectado, siempre. ¿Quiere usted reaccionar a lo que le ha dicho la señora Nathalie Loiseau? Bueno. Tomo nota y vamos a responder. Efectivamente, será posible también responder a sus preguntas. Tomo buena nota. Merci, monsieur. Je crois que monsieur Mamedov voulait intervenir juste pour... Creo que el señor Mamedov quiere intervenir. Sí, muy brevemente con respecto a lo que ha dicho Isabel Santos sobre la delegación de la Unión Europea. La delegación de la Unión Europea en Azerbaiyán casi no existe. No hay reuniones con la oposición. No hay declaraciones sobre las detenciones de las personas, ni sobre cuando se las golpea. El gobierno de la Unión Europea parece no existir allí. Incluso el día de la Unión Europea se invita a los representantes del gobierno corrupto. La visita de dos comisarios, el comisario Olaguel Barhebi. Vi en la cuenta Twitter que dice, tuvimos una reunión productiva con las ONGs, pero fueron con las ONGs que invitó al gobierno, que financia el gobierno. No se reúnen con la sociedad civil ni con los periodistas, solo con la gente que está patrocinada para el gobierno. Esto es un problema y es inaceptable. Gracias. Señora Yotala. Bien, voy a ser todavía más breve que Isabel Santos, si usted me lo permite. Sobre la diplomacia parlamentaria, bueno, he participado bastante porque he participado también en la Asamblea Parlamentaria como presidente y también en Bakú estuve cuando se creó ese conflicto con Aliyev, que no aceptaba la resolución que había aprobado el Parlamento Europeo el 10 de septiembre del 2015 sobre los prisioneros políticos y sobre todas las cuestiones que nosotros queríamos plantear como parlamentarios sobre la situación de derechos humanos. Fuimos al Palacio y durante una hora hizo comentarios sobre la resolución del Parlamento Europeo y nos dio sus opiniones durante una hora y después fuimos a la Asamblea Parlamentaria y decidió amablemente sumarse después nuevamente a la reunión. Pero creo que los medios que tiene el Parlamento Europeo para poder ayudar a la situación de los derechos humanos y a los defensores de los mismos es que el 4 de julio de 2018 el Parlamento dijo que no se iba a ratificar esa nueva estrategia de colaboración si no mejoraba la situación de los derechos humanos. Y nuestros diplomáticos nos han dicho que las cosas han empeorado todavía. Entonces, este nuevo acuerdo que se está elaborando, pues habría que aprovecharlo para eso justamente. Y bueno, el poder de persuasión como el que tiene el señor Chevels no lo tenemos, pero nosotros tenemos el poder de ratificar o no algo. Otra cosa, tampoco me sorprende lo que he oído porque el señor copresidente de la delegación del Parlamento Europeo con Azerbaiyán
como ha dicho el señor Mamados, ahora se está siendo investigado por la Agencia de Delincuencia del Reino Unido por haber efectuado esa actividad delictiva con esos 5,63 millones de libras esterlinas que llegaron de bancos de Estonia y Letonia, que venían de empresas totalmente ficticias, según demostró este organismo británico, y que eran el resultado del lavado de dinero. Así que con esto, colegas, sabemos cómo funciona esa lavadora de dinero de Azerbaiyán y tenemos que prestarle mucha más atención. Es una pena que no tengamos aquí a un colega del PPE, ni siquiera al relator permanente, porque muchas de las cosas que se han descubierto sobre estas cuentas secretas y el lavado de dinero, así como los regalos que daba el régimen del presidente, iban hacia el PPE. Y voy a dar un ejemplo y con esto termino. En el 2016 hubo un referendo constitucional en Azerbaiyán que consolidó el poder de la familia Aliyev, que hizo que su esposa fuera primera vicepresidenta. Pero claro, para nosotros esto no era un verdadero referendo constitucional, sino que era simplemente un simulacro. ¿Y qué ocurrió? Bueno, casi justo después de que nuestra delegación oficial del Parlamento Europeo se hubiera ido del país, el PPE llegó al país, a veces incluso con los mismos participantes, como observadores del referendo constitucional que nosotros no reconocimos. Por eso creo que tenemos que mirar nuestras propias reglas de ética, porque, perdón, no se olvide de que aquí no hay nadie del PPE. Sí, no, yo lo siento, pero yo quiero tomar la palabra. Sí, no, pero usted nos está poniendo en una situación muy difícil. No es difícil porque sabemos quiénes son, tenemos los nombres y el señor Mamadov podría refrendarlo. Entonces es una pena que el PPE no esté presente, pero tenemos que mirar nuestras propias reglas de ética, porque si no, este tipo de corrupción también va a llegar aquí al Parlamento Europeo cada vez más. Bien, el último orador, la señora Gregorova, del grupo ID. Yo estoy en los verdes, no en los ID. Muchas gracias por este debate con tantos participantes. Yo también estoy en el comité INGE y quisiera hablar sobre esta situación de los medios. Aliyev prometió que iba a investigar ese hostigamiento a la prensa, pero ha sido todo lo contrario, obstrucción por parte de la policía y del sistema judicial. Y ahora esta nueva ley. Así que, dada el carácter de nuestra reunión, me gustaría primero preguntar si alguien puede explicar un poco más qué podemos hacer con respecto a esto para mitigar las consecuencias para los periodistas independientes. Y segundo, quizás algo que me parece más urgente, el acoso y el abuso de los disidentes azerbaiyaníes en el exterior, aquí en la Unión Europea. Y tenemos que tener forma de proteger a esta gente en nuestro territorio. ¿Y qué pasa? ¿No los usamos o fracasan esos intentos de protección? Eso es lo que me gustaría que ustedes me dijeran. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces le pido que me disculpe por haberle atribuido un grupo que no es el suyo. Doy la palabra ahora nuevamente, por muy poco tiempo, al señor Mirzali. Muchísimas gracias por darme usted la palabra una vez más. Yo creo que el Parlamento Europeo no debería pactar con Azerbaiyán, pero tendríamos que mejorar el diálogo. El Parlamento Europeo había hecho unos pedidos específicos al gobierno azerbaiyaní para que liberase a los prisioneros, y el gobierno azerbaiyaní
liberó a muchos presos como resultado de esos pedidos y esa presión hecha por el Parlamento Europeo. Yo sé que muchas personas no pueden hacer escuchar su voz o no pueden seguir haciéndolo. A mí me han amenazado con cortarme la cabeza, me torturaron muchas veces. Tengo una cicatriz de 15 centímetros en la nuca e incluso me amenazaron con cortarme la lengua y atrocidades como estas ocurren. Gracias. Parole a Raphael Glucksmann. Voy a darle ahora la palabra a Rafael Glucksmann. 2 minutos como máximo, Rafael, por favor. Sí, muchísimas gracias. Y ni siquiera necesito estos 2 minutos, pero sí quiero agradecer a los invitados y también al Reporteros Sin Fronteras y a la Iniciativa Europa de Estabilidad, porque realmente yo creo que lo que ustedes han dicho es impresionante y demuestra lo urgente que es hacer respetar nuestra soberanía y mandar también un mensaje muy claro a este régimen autoritario que sigue persiguiendo a sus oponentes y disidentes en nuestro territorio. Y creo que este mensaje no ha sido enviado. Porque cuando vemos que el régimen ruso puede hacer asesinar a Selim Hamshli en el corazón de Berlín, o Ahmad Mirsalih, que está aquí hoy con nosotros a distancia, está tan amenazado y es víctima de estas violencias en el propio territorio francés, o cuando vemos lo que hace el gobierno chino con sus disidentes en nuestro territorio, nos damos cuenta que la Unión Europea y sus Estados miembros no saben o no quieren hacer respetar nuestra soberanía con la firmeza suficiente como para que estos regímenes lo acepten. Así que no se trata solo de hablar de los derechos humanos en Azerbaiyán, sino también de la soberanía europea en Europa. Y esto hay que hacerlo en una forma mucho más firme y más estricta de lo que se hace hoy, porque no podemos aceptar que refugiados políticos que hemos recibido en nuestro territorio sigan siendo perseguidos y amenazados por estos regímenes. Gracias, Rafael Glucksmann. Entonces voy a concluir la reunión agradeciendo a todos nuestros invitados por su testimonio, por su precisión y también por la valentía que han demostrado al hacer escuchar su voz aquí y hacer escuchar así la voz de Azerbaiyán entre nuestras dos comisiones. Segundo, y para concluir, quisiera recordar hasta qué punto Hedi Ottala tenía razón al recordarnos que tenemos un poder y es el de ratificar o de no ratificar. Muchísimas gracias. On se retrouve donc pour la deuxième. Y nos volvemos a reunir para la segunda parte de la reunión a las 16:45. Unos 20 minutos más o menos. Muchísimas gracias a todos.